y vigilancia del mundo, ¿sí? Para tratar de detectar rápidamente la aparición de cualquier caso que pudiera darse. Obviamente, todos sabemos que la mayoría de estos casos se han dado en África, pero obviamente con las comunicaciones, los viajes, ahora los aviones y las demás formas de difusión de las enfermedades pueden transmitirse a otros países. Entonces el Perú está evidentemente en alerta. Esta actividad del día de hoy es justamente para comentarles y que nuestros expertos puedan transmitirles conocimientos desde el instituto para que todos ustedes puedan conocer un poco más de la enfermedad, cómo se transmite, etcétera, y de las acciones que hay que tomar para la vigilancia. Entonces, en este marco se desarrolla la presente actividad científica, dando a ustedes como público asistente, tanto los que están presentes como los que nos están mirando a través de internet, ¿no? Podamos darles información acerca de la situación actual del ébola en el mundo y en el Perú, así como difundir los aportes que el Instituto Nacional de Salud con respecto a la producción del método de diagnóstico, el método de diagnóstico molecular que tenemos instalado en el laboratorio, en los laboratorios del instituto, ¿no? Y confirmándoles que el Instituto Nacional de Salud está preparado para realizar las pruebas de diagnóstico del virus del ébola. Y no solo lo estamos preparados desde hoy día, estamos preparados desde hace casi 2 meses cuando se dio la alerta sanitaria. Y fuimos tal vez de los primeros países en Latinoamérica en desarrollar tecnología para el diagnóstico y tenerlo, el diagnóstico, digamos, para cuando corresponda, tenerlo listo para ser el ente de vigilancia nacional para este aspecto. El Instituto Nacional de Salud cuenta con un laboratorio moderno de nivel de bioseguridad 3, que es el único en el país, hasta donde sabemos, con el que se tiene la capacidad de realizar las pruebas de diagnóstico para molecular, con toda seguridad, ¿no?, para el diagnóstico de ébola. Entonces el Perú es uno de los pocos países en la región que tiene esta capacidad ya instalada. En estos momentos están viniendo especialistas de otros países a aprender con nosotros esta metodología, porque evidentemente la alerta mundial es para todos, no solo para el Perú, para los países africanos, no, para todos. Y el instituto en este momento está avanzando, recibiendo ya algunas delegaciones extranjeras de especialistas que vienen a entrenarse a nuestros laboratorios justamente para poder diagnosticar, ¿no?, a tiempo el ébola en cada uno de nuestros países. Entonces, en este sentido, el Instituto Nacional de Salud es uno de los pocos laboratorios en la región sudamericana que tiene ya instaladas estas técnicas moleculares de diagnóstico. Yo estoy absolutamente seguro que todos ustedes, al finalizar esta sesión de Viernes Científico del día de hoy, van a poder saber un poco más del ébola y van a poder evidentemente ayudarnos a todos, ¿no?, a la difusión de este conocimiento y evidentemente al hecho de estar más preparados en la contingencia de que se pudiera llegar a algún caso vía algunas de las rutas, ¿no?, en que llegan las personas, pero estamos en ese sentido preparados con todas las medidas de bioseguridad para la colección de muestras, las medidas también de bioseguridad para traslado de pacientes, si fuera el caso, y por supuesto, con todas las medidas para el diagnóstico seguro de los casos probables. Hasta ahora hemos tenido casos probables, vuelvo a decir, no hay ningún caso reportado en el Perú, no hay ningún caso de ébola, a pesar de que las noticias periodísticas hayan dicho alguna cosa diferente, eso es falso, no hay ningún paciente con ébola en el Perú, por lo menos hasta la fecha, ¿no? Y roguemos todos que no llegue ninguno. ¿De acuerdo? Hoy día nos acompañan 2 especialistas del Instituto Nacional de Salud, el doctor Fernando Donaires Toscano, él hablará de la situación del ébola y la emergencia de la salud pública, y la doctora, la tecnóloga médica Jessie Pari-Kolki, es una de nuestras expertas en los análisis, les comentará, les informarán acerca del diagnóstico del ébola que realiza el INS en sus laboratorios. Y les va a dar de alguna manera y bueno, hablará de sensibilidad, especificidad, precisión y otras cosas más que son términos de laboratorio, pero creo que para todos va a poder ser útil esta información.
Desde ya les doy las gracias por haber venido y acompañarnos. Hay varias personas que veo acá en el auditorio que nos acompañan con regularidad en algunas de nuestras conferencias. Eso es, digamos, es valedero para nosotros. Creemos que estamos haciendo el rol que nos toca de enseñar y difundir la información y ayudar a los diferentes estamentos del país a poder estar, como vuelvo a decir, preparados para esta situación. ¿Okay? Voy a dejar con ustedes a nuestros expositores y deseándoles el mayor de los éxitos en la actividad de hoy día. ¿Sí? Muchas gracias a todos por haber venido. Declaramos inaugurado el viernes científico y pasamos a la parte técnica del evento. Muchas gracias. Muy bien, el agradecimiento entonces al doctor Alfonso Zabaleta Martínez Vargas, ya lo anunció él. Vamos a iniciar en las exposiciones. Gracias también a los que nos acompañaron en la mesa de honor, al doctor Fernando Donaires Toscano y a la tecnóloga médica Jessie Paricolqui. Vamos a iniciar, voy a dejar con ustedes al doctor Fernando Donaires Toscano del Centro Nacional de Salud Pública y el tema situación del ébola, emergencia de salud pública. Fuerte los aplausos para él, por favor. A ver, buenas tardes. Es un agrado para mí compartir alguna de estas revisiones que a todos de un momento cuando se empieza a hablar de ébola y del significado que tiene llama la atención y es un momento coyuntural el que estamos pasando y probablemente es necesario también conocer. El término en forma general cuando hablamos de este tipo de enfermedades hablamos de las fiebres hemorrágicas y la gran experiencia verdadera que nosotros tenemos en nuestro país al hablar de fiebres hemorrágicas, el ejemplo más significativo, más ilustrativo al poder hacer al poder relacionar con el ébola es la fiebre amarilla. Y la fiebre amarilla es una realidad que la vivimos en nuestro país y probablemente desde el punto de vista clínico es muy similar a lo que se está viviendo actualmente con lo que es el ébola. Las características clínicas y la alta letalidad de estos virus son comparables y tenemos esto a la vuelta de la esquina, ¿no? No sé si me podrían ayudar con la presentación. La presentación a la que me voy a referir el día de hoy es un update, es una revisión de la literatura básicamente porque nosotros no tenemos ébola en nuestro país, ya lo ha mencionado, no tenemos casos en América. Si bien ha habido casos importados en los Estados Unidos en la década pasada, básicamente ha sido experiencia que tenemos guardada en la literatura y que básicamente esta revisión nos hace comparar y nos hace definir algunos aspectos muy importantes que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Promueve el desarrollo, la difusión de la investigación científica tecnológica y se propone ser una institución moderna, dinámica. La presentación, bueno, mientras van arreglando los problemas técnicos, vamos a hablar básicamente de lo que les he mencionado, de las fiebres hemorrágicas, y dentro de las fiebres hemorrágicas virales tenemos 4 familias que están involucrados muy estrictamente con las fiebres hemorrágicas virales. ¿Y a qué denominamos fiebres hemorrágicas? Fiebres hemorrágicas denominamos a enfermedades altamente graves o severas que están asociados a sangrado. Estas enfermedades y estas familias de virus básicamente son 4. Tenemos los arenavirus, en América tenemos varios ejemplos de ellos, tenemos el virus Junín que está en Argentina, el virus Machupo que está en Bolivia, el virus Sabia encontrado en Brasil y el virus Guaranito en Venezuela. Es muy probable que en la parte del Pacífico también estén circulando algunos arenavirus, no tenemos evidencia por el momento, pero de todas maneras tenemos que estar atentos a estas enfermedades y alrededor del mundo tenemos más arenavirus que también se relacionan a fiebres hemorrágicas. Al hablar de la otra familia hablamos de los bunyavirus y el ejemplo clásico lo tenemos, la siguiente por favor, la siguiente. Los ejemplos más grandes tenemos la hantavirosis que también produce un cuadro de fiebre hemorrágica viral y que también está relacionado a nuestro país porque ya tuvimos los casos correspondientes en Iquitos autóctonos de hantavirosis. La siguiente por favor. ¿Ya?
Estamos viendo ahí la fiebre del Valle Rift y la fiebre hemorrágica de Crimea y Congo, que están también seleccionadas al África y solamente en el África hasta el momento reportado, y lo que nos trae el día de hoy a la reunión, ¿no? Los filovirus. Y en esta familia Filoviridae tiene específicamente 2 especies. Los Marburg virus, que fueron los primeros descritos en la literatura y los primeros en aislarlos dentro de la... y los primeros que se han ahí, a ver, espérate. Ya. A ver, vamos a ver. Ya. ¿Tiene la sí, no? Ya. Los filovirus, y acá tenemos el segundo filovirus, es el ébola, y el que el día de hoy vamos a describir las características, y que actualmente la situación es devastadora en África. Ha sobrepasado algunas expectativas, y los estudios actuales que se vienen haciendo en relación al incremento de casos de la tasa de incidencia siguen en ascenso, y un ascenso logarítmico. Dentro de los Filoviridae ya tenemos la experiencia, como les he mencionado, y el ejemplo más claro para todos nuestros clínicos y probablemente varios expertos que tenemos en el país. Y aquí resaltar básicamente fiebre amarilla, dengue y las otras enfermedades hemorrágicas. ¿Ya? Esta es la historia básicamente del ébola virus. Vamos a tener acá la historia que en 1967 fue descubierto por primera vez uno de los filovirus, y es el hermano básicamente el Marburg virus. Casi 10 años después se descubre en 2 brotes simultáneos que se dieron tanto en el Zaire como en Sudán, Zaire actualmente denominada República Democrática del Congo, un brote de un virus sin nombre en ese momento, y que posteriormente el estudio o el análisis llegó a derivar en este nombre, ¿no? En ébola virus. ¿Por qué? Porque a esta ciudad de Yambuco acudió un profesor de 44 años que posterior a la visita, que básicamente fue 6 días después, empezó a presentar síntomas generales, fiebre, cefalea, fiebre persistente, y este paciente a los 14 días llegó a fallecer con cuadros hemorrágicos, ¿no? Es el primer caso que falleció y se tiene el nombre de ébola. ¿Por qué? Porque se detectó básicamente a orillas de este río ébola, como muchas de las enfermedades que tienen relación básicamente a situaciones geográficas de donde que son descubiertas inicialmente. Vamos anteriormente, y entonces es en acá donde que se descubre el primer brote en República Democrática del Congo. Meses o semanas después hay otro brote con otra cepa del virus ébola, que es básicamente el virus Sudán, que también es encontrada en el 1976. Posteriormente la clasificación, inicialmente por su forma filamentosa, que se llaman filovirus, pero anteriormente estaban dentro de los grupos de los Rhabdoviridae, pero por las características propias y particulares de la envoltura y de la cápside, han sido clasificados en una nueva familia. ¿Ya? Solamente para recordar parte de lo que es geografía y que nos va a interesar ver la parte donde que está apuntando la flecha, básicamente República Democrática del Congo, actualmente, anteriormente conocido como Zaire. En la parte norte está Sudán, más al este está Uganda, donde que también tenemos otro genotipo del virus, y en la parte occidental, y donde que está todo el brote actualmente, es lo que son los 5 países que actualmente están reportando enfermedad por virus del ébola. Y como ven en la historia de todos los brotes que se mencionan, Marburg, el primer brote de filovirus, y posteriormente el brote del virus de ébola de Zaire, Sudán, Costa de Marfil y Bundiburgo, las 4 especies circulan básicamente en África. En ninguno de ellos el número de casos superó los 500 casos. Actualmente ya estamos superando más de 3.000 casos, y como vamos a mencionarle, vamos a ver la implicancia que tiene. Son 5 los países que están reportando ébola actualmente en el África. Los más importantes son Guinea, Liberia, Sierra Leona, pero también está Nigeria y Senegal, con menor número de casos, pero actualmente el brote está activo en este caso. Hay que ver en acá la particularidad muy importante. Liberia es el que mayor número de casos está reportando, actualmente está reportando 1.677 casos entre sospechosos, probables y confirmados, llegando en un total en estos 3 países a más de 2.909 casos, y juntando los otros países que les he mencionado, como es Nigeria y Senegal, están superando los 3.000 casos a la fecha.
Dentro de eso tiene un impacto en el personal de salud, porque la transmisión básicamente se va a dar por contacto directo con las secreciones de estos pacientes infectados, y acá básicamente ver cuál es el porcentaje de letalidad en estos casos, que se han reportado casos de infecciones de ébola en todo tipo de personal de salud que han manejado o han estado en contacto directo en la atención de estos casos, ¿ya? Y Guinea, Liberia, Nigeria y Sierra Leona son los 4 países que han reportado actualmente casos confirmados de esta transmisión, siendo Liberia y Sierra Leona los que mayor porcentaje de letalidad han tenido en personal de salud. Este es el mapa que recientemente ha salido publicado en la revista del New England y que ve la actividad o los focos de actividad del brote de ébola que se está viviendo en África. Y fíjense, los puntos rojos son donde que actualmente en los últimos 21 días siguen reportándose casos de ébola a la actualidad. El tamaño del círculo indica el número, la cantidad, para ver el impacto de todos estos distritos que vienen actualmente padeciendo de este gran, actualmente ya una epidemia con alerta mundial, y que actualmente distritos nuevos están emergiendo, que son básicamente en la parte norte y en la parte sur, lo que pinta de marrón, son nuevos distritos que están reportando casos y están evidenciando una expansión de este brote básicamente a nivel del África. Y el impacto de este brote que nos está dando en los estudios de seguimiento que están haciendo el grupo de la OMS de ébola, indican estos datos que son muy importantes. El grupo más afectado está entre los 15 y 45 años, teniendo una media de 32 años en estos brotes en los 3 países evaluados, y los síntomas con mayor frecuencia son fiebre, mialgia, vómitos, diarrea y cefalea. Acá hay algo muy importante, que los signos de sangrado en la evaluación inicial no llegan ni siquiera al 20%. El sangrado es algo que se va instalando progresivamente, pero al momento de evaluar a los pacientes los síntomas son generales, y pacientes incluso sin fiebre están presentando casos o se están confirmando casos de ébola en estos pacientes, ¿no? Acá es el otro cuadro, la continuación del anterior, que el sangrado no explicado solo llega al 18% en la forma total de todos los casos, y es algo que tenemos que tenerlo en cuenta. Y ahí sí, las pacientes que tienen formas de sangrado tienen forma de sangrado severo como hematemesia, o sea, signos de sangrado digestivo o signos de sangrado sistémico que agravan la enfermedad en estos casos. Algo muy importante y que concuerda también para hacer la exploración de lo que es el periodo de incubación, un periodo de incubación que va de los 2 días a los 21 días, pero en promedio tener desde 8 a 12 días, indica en este estudio, ¿no?, que básicamente el promedio de días del periodo de incubación, cuando ha habido una sola exposición, básicamente es de 9.5 o 9.4 días, en relación a los que han tenido múltiples exposiciones, básicamente de 11 días, como en promedio de todas las del reporte de los 3 países que se están citando el día de hoy. ¿Y cómo se transmite la enfermedad? Y ha habido varios estudios o varios experimentos que se han hecho tanto en animales, y también el seguimiento que actualmente se viene haciendo en humanos, y solamente hay 3 modos de infección: a través de objetos inanimados como son las agujas punzocortantes, y también se han evidenciado en brotes que se han presentado a niveles hospitalarios que el pinchazo con agujas es una manera si bien es el menos frecuente, pero es una de las maneras de transmisión que son altas. Las condiciones subóptimas de los hospitales que facilitan un mayor contacto con estos pacientes, y el contacto directo con los enfermos o con el ambiente o con los fomites de estos enfermos en el medio ambiente. Hay que tener en cuenta que ya los estudios han demostrado que el virus ha sido encontrado en sangre, saliva, sudor, orina y fomites, básicamente vómitos o algún otro tipo de secreción, y es por tal importancia que se debe tener las medidas de control de infecciones en los hospitales donde que se ha activado la alerta correspondiente al ébola, ¿no? Las ceremonias particulares, que no son nada extrañas para nuestra realidad y que también se dan en el África, de lo que es básicamente todas las ceremonias de inhumación, del entierro del cadáver y del manejo del cadáver, también facilitan la diseminación en la comunidad de lo que es el brote de ébola, ¿no? Y no es muy alejado. En nuestro país también tenemos varias costumbres, tanto andinas como amazónicas. En la costa es mucho menos, que podrían de alguna otra manera tener el significado social de lo que es estas costumbres, ¿no?
y el periodo de incubación ya les había mencionado que va de esos días. La transmisión del ébola generalmente está relacionado también a problemas básicamente a nivel de animales. Generalmente vamos a encontrar epizootias porque también los hospederos, los primates son susceptibles de hacer la enfermedad y contamos con algunos hospederos. De animales humanos, igual, es por contacto directo y fíjense en este gráfico, ¿no? Normalmente en el África, en zonas muy agrestes, hay una endemia de la enfermedad, pero básicamente en los reservorios, que todavía no está estrictamente señalado cuáles son los reservorios. Se han encontrado algunos indicios que los murciélagos frutícolas podrían estar involucrados, algunos insectos y algunos roedores también podrían estar involucrados en ser reservorios de esta enfermedad, y factores desencadenantes como el clima, depredación, mayor contacto con estos animales podría incrementar el brote básicamente primero en primates, chimpancés y algunos mamíferos, que es la mayor cantidad de casos que se va a presentar, y por el contacto humano que va a entrar básicamente con estos animales es que también vamos a tener los brotes en humanos básicamente, ¿no? Y esa es básicamente una idea, una hipótesis de lo que se viene ahorita sucediendo con todos los brotes que hasta la fecha han suscitado en el África. De persona a persona, el contacto directo hemos mencionado con todas las secreciones de pacientes infectados o de animales infectados que ya les hemos mencionado, y el contacto indirecto a través de funerales, de personal de salud que manipula las secreciones o de presencia de virus bueno, ese es el ejemplo que más o menos hay el otro estudio que también en todas las secreciones han encontrado, incluso en el semen para involucrar. El reservorio, dentro del reservorio es desconocido, si bien muchas de las enfermedades sabemos ya cuál es el reservorio. En el ébola ha habido muchas dificultades, las ciudades donde que se han presentado son agrestes, muy alejadas, no ha habido mayor intervención en lo que es investigación a lo que es reservorios, y todavía está por desconocer, por el momento es desconocido, pero ya se dan las hipótesis correspondientes que le había mencionado. Pueden ser especies raras, pero dentro de ellas están básicamente murciélagos y plantas como sospecha probable de que puedan ser reservorios de esta enfermedad. Este estudio que se hizo básicamente lo que hizo es encontrar en estos murciélagos frugívoros, Ipsignathus monstruosus, Eponymous franketti y Mionignathus torquata, que se ha encontrado evidencia serológica y molecular, o sea, han encontrado ADN y han encontrado anticuerpos en estos murciélagos, pero lo que no se ha encontrado hasta la fecha es aislamiento de sus secreciones, no se ha encontrado cultivos positivos y no se ha podido lograr aislar el virus de las secreciones de estos animales, pero ya tenemos una evidencia molecular e inmunológica que te podría hacer sugerir que estos están involucrados y constituyen reservorios de la enfermedad del ébola. Y algo más aparte de estos hallazgos tanto laboratoriales que te permiten sugerir que los brotes están relacionados, que la distribución geográfica de estos murciélagos se asocian con los brotes que estamos evidenciando hasta el día de hoy. En el año 96 la tasa de letalidad fue el 92%, y dentro de los virus, de todas las especies de los virus ébola, el virus aire es el más letal, teniendo letalidades por encima del 80%, seguido del Sudán y los otros que generalmente son casos en muy pequeño número que se ha presentado. Las especulaciones han venido realizándose. Monat es un experto básicamente en fiebres hemorrágicas, es básicamente el top en lo que es fiebre amarilla, y también postula algunas cosas que podrían estar relacionados a lo que es esta enfermedad nueva para nosotros. ¿Cuál es? Básicamente que el contacto, va a haber una episodia o va a haber un mantenimiento del virus básicamente en colonias de murciélagos, que estas pueden mantenerse por el contacto directo entre este grupo de mamíferos, y que pueden mantenerse el virus por contacto directo, mordedura, transmisión sexual entre murciélagos, o algunos ectoparásitos, específicamente unas moscas hematófagas propias de los murciélagos, que podrían hacer permanecer el virus en este grupo de animales. Y la propagación por contacto directo que se pueda dar por la depredación o por entrar a zonas básicamente donde que viven estos murciélagos. Tengamos en cuenta que para el otro filovirus Marburg, todos han sido relacionados básicamente a que las personas para el inicio del brote han ingresado a cuevas o a minas donde que había abundante cantidad de murciélagos, y estos han salido infectados, y que estos puedan infectar tanto a mamíferos como primates, como los monos y al humano, y los monos al manipularlos también el humano puede ser infectado con esta enfermedad.
Dentro de esta hipótesis también se sugiere otras cosas. Estamos refiriendo que estos filovirus podrían estar en las plantas. Se ha encontrado algunas evidencias que en las plantas también se ha encontrado antecedentes de filovirus, y que estas plantas, al ser consumidas por insectos, ¿ya?, o por otro tipo de artrópodos, podrían infectar directamente a murciélagos herbívoros o frutícolas donde que se esté dejando, donde que se encuentre este virus, o a roedores que también utilizan básicamente estos vegetales, y el contacto de la predación o contacto de la captura de estos animales podrían presentar brotes en humanos o en murciélagos. Otra muy alejada también es por envenenamiento de algunos insectos que básicamente están involucrados, los lepidópteros, escorpiones y arañas, podría también tener un efecto similar en el Son hipótesis que todavía siguen dilucidándose o equilibrándose, que todavía no nos dan mayores luces, pero ya al menos estamos viendo que es amplio y que todavía nos falta mucho por conocer en ébola. Dentro de la patogenia, como cualquier otra enfermedad, el ingreso del virus al organismo, en este caso que el modo de transmisión ya más sustentado es el contacto directo, hace que el virus, dentro de las episodios que se van a producir, el contacto con esto, o sea, con el mamífero, con los murciélagos directamente o con los chimpancés enfermos, ya se ha reportado brotes o muertes de chimpancés, más de 5.000 chimpancés en algunos de los brotes. En algunos hay brotes que no se han relacionado, algunos ébolas no se han relacionado con enfermedad en humanos, solamente a nivel de primates, y que el contacto del virus a través de soluciones de continuidad o a través de las mucosas podría facilitar el ingreso a nivel general, y sus puntos blancos de este virus básicamente son los macrófagos y las células dendríticas, y a su vez también los hepatocitos, donde que van a producir una replicación y conducentemente van a generar esto, ¿no? Infección de todos los macrófagos y las células dendríticas a nivel de los ganglios. Vamos a encontrar adenopatías y lesión. El primer contingente de respuesta son nuestro sistema inmunológico a nivel de los ganglios. A nivel del hígado vamos a encontrar una necrosis, las transaminasas van a estar elevadas, principalmente la aspartato transaminasa en relación a la piruvato transaminasa. En las glándulas suprarrenales también va a haber una supresión de las glándulas suprarrenales con caída del cortisol, ¿ya? Y esto es lo mismo para poder reevaluar lo anteriormente mencionado, ¿no? Ingresan por lesiones o abrasiones de la piel por las superficies en la parte superior izquierda para ustedes, y sus blancos son los macrófagos monocitos y las células dendríticas. Estas van a ser contenidas a nivel del res, específicamente de los ganglios linfáticos, y a nivel del vaso, donde que va a haber una depresión y destrucción de los órganos, y por consiguiente una inmunidad adaptativa defectuosa liberada básicamente por algunas propiedades antigénicas del virus. Las proteínas viriónicas que se mencionan, el 35 y el 24, están muy relacionados a evadir inmunológicamente este virus, lo cual va a facilitar su diseminación y por lo tanto mayor replicación a nivel de las células dendríticas y macrófagos, y diseminación a todos los órganos correspondientes a través de los vasos. Entonces, esta afección vascular es lo que al final va a conducir a extravasación linfática y cuadros de hemorragia con activación del complemento y todas las citoquinas inflamatorias a nivel celular. A nivel del hígado, lo que va a producir una necrosis multifocal que va a facilitar también el sangrado por disminución de las proteínas básicamente hepáticas. Experimentos en animales también se han mencionado y se han inoculado. Actualmente se vienen haciendo experimentos con roedores y con chimpancés, y muchas veces en esos experimentos también han salido infectados los que han estado manipulando esto. Entonces la infección laboratorial también está muy alerta. Entonces producen petequias en chimpancés, sangrados de todo el tubo digestivo evidentes en todas las necropsias que se vieran haciendo con los diferentes, tanto con el virus aire como el virus Sudán. Fotos básicamente son relacionadas. Esto es básicamente un Marburg virus, pero el exantema que se produce en estas enfermedades virales es común a todas las enfermedades, y generalmente también se van a ver en lo que es filovirus, infecciones por ébola virus. Hay un rash que se va a presentar que es muy característico, una fiebre, es seguimiento específicamente de un paciente que se infectó al manipular un chimpancé, que presentó los primeros 4 días de la enfermedad fiebre, cefalea, mialgias, escalofríos, dolor de garganta y la fiebre persistente, que hace una caída. Generalmente la fiebre en los casos sobrevivientes han dicho que pueden permanecer hasta por 10 días de fiebre.
Posterior a los 5 días empieza a presentarse ya síntomas más sistémicos y de mayor gravedad, como dolor abdominal, anorexia, diarrea, vómito, rash, oliguria y conducentemente el sangrado, que es llamativo de esta enfermedad. Estos son seguimientos muy estrictos que se han hecho. Esto es de un paciente individualmente que ya más o menos nos hace ver toda la historia, evolución natural clínica de estos casos. En forma general, los síntomas son similares, inicialmente son muy inespecíficos: fiebre, cefalea, mialgias, dolor faríngeo, debilidad, diarrea. En algunos casos, en algunos países donde que se han presentado los brotes, se ha empezado a relacionar la inyección conjuntival como un síntoma muy característico que permite discernir de las otras enfermedades. En nuestro país, básicamente, esto nos orienta a leptospirosis, pero en lo que es África también esto relaciona o está relacionado bastante en los brotes de dengue. A medida que empeora la enfermedad, recién se va a agregar ya síntomas de mayor gravedad como dificultad respiratoria, sangrado y rash. Dentro de los estudios ya de los brotes que se han presentado, República Democrática de Congo y básicamente Kiwit, y los que quieren leer y ahondar, básicamente Kiwit es un ejemplo básicamente de todo lo que se ha organizado, hasta los hospitales han sido organizados para poder contener estas infecciones, y esta literatura es muy importante para poder seguirlo. Dentro de sus pacientes en seguimiento, el síntoma más llamativo es la fiebre, ¿no? Como cualquier enfermedad viral, fiebre en mayor 90% de los casos, aunque hay pacientes que también se han reportado afebriles que no hacen, que también pueden tener fiebre hemorrágica por ébola, debilidad, diarreas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefalea. Son los síntomas que mayormente están al inicio de la enfermedad. Dentro de sangrado, el sangrado que se ha presentado básicamente con Zaire, que es la especie más patogénica o la más letal de todas estas especies, acá se ha presentado casi en el 50% cualquier tipo de sangrado, y dentro de los sangrados más severos están los sangrados del tubo digestivo. Similares resultados en otros brotes de 23 pacientes: fiebre, astenia, dolor abdominal, cefalea, conjuntivitis, ¿ya? Es lo que generalmente como síntomas generales se están presentando. En este mismo brote, convulsiones, delirium y rigidez cervical, hay compromiso neurológico que básicamente se va por la severidad de la enfermedad, y los cuadros de sangrado sí que en forma general no superan el 40-45% de los casos. Y en resumen, ¿qué es la evolución de esta enfermedad? Va a empezar con un periodo de incubación de 2 a 22 días, promedio entre 5 a 12 días, ¿ya? Y al inicio de la enfermedad va a haber fiebre, cefalea, mialgias, fatiga, anorexia, síntomas muy generales. A partir del segundo día van a aparecer síntomas ya de mayor sistémicos, de mayor compromiso vascular, como son diarrea, náuseas, vómitos, disfagia, dolor de tórax, inyección conjuntival o erupción cutánea, que nos va a orientar al diagnóstico. Y a partir del cuarto o quinto día, hemorragias, hipotensión, somnolencia, delirio, coma, y que puede conducir a la muerte, ¿no? Y la tasa de letalidad es muy variable dependiendo del serotipo y del brote reportado, que varía entre 50 llegando al 90 o incluso hasta el 95% en algunos brotes por el virus Zaire. Ya, es lo mismo del anterior. Los diagnósticos diferenciales del ébola básicamente están dentro de enfermedades, infecciones no hemorrágicas con malaria, fiebre tifoidea, shigellosis, campylobacteriosis, porque las manifestaciones digestivas son muy frecuentes en estas enfermedades y hay que tenerlo en cuenta. Otras enfermedades hemorrágicas, fiebre amarilla es el que en nuestro país, los que tienen experiencia con fiebre amarilla, es el que más se asemeja a esta enfermedad. Fiebre Lassa, que es un arenavirus propio del África. Hemorragia de Crimea y Congo, que es básicamente es un bunyavirus, similar al hantavirosis, y el hermano, que es la fiebre hemorrágica del Marburg, ¿no? En el África se está tomando ya el diagnóstico diferencial correspondiente con estas enfermedades y están dentro del screening de un clínico que tiene que tener en consideración. Ébola y Marburg son muy difíciles de discernir, que básicamente te dan la misma sintomatología, son filovirus muy similares: fiebre Lassa, dengue, chikungunya, fiebre de Nilo, por ser enfermedades febriles, sarampión y fiebre tifoidea en su fase inicial, pero no más en la forma de severidad. Esto es el ejemplo del hospital de Kiwi que le mencionaba, y es algo más o menos cómo empezaron a organizarse. Empezaron a tener recubrimientos de plástico, los que refieren doble línea, están recubiertos de plástico específicamente. ¿Y por qué el plástico? Porque permite ser desechable y recambiable. Estamos viendo que el contacto es un factor muy importante
que puede facilitar la inclusión. Entonces, una organización de servicios limitando con accesos adecuados, con orientación adecuada de los casos, podría disminuir los casos. Y actualmente se ha visto que dentro del control están la organización de servicios, evitar el contacto, una detección precoz del caso, la búsqueda de los contactos previamente, de todos los contactos que hayan tenido durante los últimos días, son medidas que han resultado en los brotes anteriores para contener un brote de tal magnitud. Y esta organización de este hospital con áreas infectadas donde están los pacientes y después de llevar a otras salas de convalecencia y con una morgue con salidas fáciles de todos los pacientes que puedan fallecer y para el manejo óptimo de estos pacientes ya muertos, es algo que se tiene que tener en consideración, y eso es básicamente las experiencias de Kiwit en el este. Lo van a ver más en la parte de laboratorio que van a ver, pero solamente este gráfico lo pongo para ver que el virus normalmente va a ser detectado una vez que el paciente presente los síntomas. En seguimientos con gran número de casos, con más de 700 pacientes, se ha encontrado que el virus ha sido detectado básicamente el antígeno a partir del tercer día, ¿ya? Y mediante técnicas de laboratorio, y eso es solamente para ver que todas las pruebas que se van a pedir en estos casos básicamente es en la etapa sintomática, no antes. Antes es muy difícil y no se va a poder conseguir el virus básicamente. Y eso que nos permite tomar las medidas correspondientes para el manejo de los pacientes que van a tener en el caso. Básicamente esta organización va a depender de los hospitales y de la situación que se presenta. Son experiencias que ya han vivido los del África y hacen una organización. Fiebre no explicada, más contacto con fluidos, específicamente con sangre u otro fluido corporal de un caso de fiebre hemorrágica por ébola, tiene que ir a una sala de aislamiento y básicamente si estos permanecen, sobreviven los 15 días, pasan a una sala de convalecencia que le hemos mencionado en el diagrama anterior. Si un paciente tiene signos y síntomas hemorrágicos agudos no explicados por ninguna causa asociado a un cuadro febril, también van a pasar directamente a salas de aislamiento durante 2 semanas para posteriormente pasar a una sala de convalecencia. ¿Y por qué 2 semanas? Básicamente es por el estudio anterior, ¿no? Que básicamente la antigenemia del virus se ha encontrado hasta por 16 días. En base a estos estudios es que se hace básicamente esta clasificación y esta organización de servicios. Fiebre no explicada, más 3 de los siguientes signos y síntomas no hemorrágicos, que son estos de acá: astenia, diarrea, náuseas, vómitos, anorexia, dolor de garganta, disfagia, dolor abdominal, dolor de cabeza, artralgias o mialgias, disnea, taquipnia, tos. Estos pacientes van a pasar a una sala de emergencia de triaje para observarlos durante 24 a 48 horas y discernir si van a presentar algún síntoma hemorrágico para que pueda pasar a esta sala correspondiente, ¿ya? Y posteriormente pueden ser enviados, esta flechita está, posteriormente, si el paciente fallece, van a ser enterrados específicamente por un personal que pueda manipular estos cadáveres con las indicaciones correspondientes. Eso probablemente está muy alejado de nosotros, pero de todas maneras debemos conocerlo, porque la posibilidad de que tengamos un brote de ébola en el Perú y en América es muy alejada. Nunca va a ser cero porque siempre las posibilidades existen, pero de todas maneras tenemos que tenerlo en cuenta eso, y hay que garantizar primero la calma en toda la población, porque que venga ébola probablemente vamos a tener casos importados. Pero este gráfico y este estudio sí nos interesaría bastante, porque básicamente es un seguimiento de las líneas aéreas que se han hecho en Europa para ver qué se puede hacer con contacto, y que sí, eso vamos a estar permanentemente al llamado, porque cualquier momento van a llamar a una alerta, y eso es lo que está pasando en estos momentos. Mandan la alerta de un caso probable y qué se puede hacer. Entonces, este es un algoritmo de evaluación de riesgo de fiebre hemorrágica viral, específicamente Lassa, Marburg y fiebre del ébola, para ver cuando el paciente es detectado y tiene el antecedente de que ha hecho un vuelo aéreo. Entonces, ¿qué se hace? Primero se reporta el evento, como actualmente viene suscitándose. Si el caso es probable o confirmado, pasa a evaluar la parte de los síntomas, si te ha tenido síntomas o no. Si no tuviera eso, el paciente no se rastrea ningún contacto, solo se evalúa al paciente. Pero si tuviera, es un paciente sospechoso, probable, o en algún caso se confirma el caso, porque muchas veces todo esto nace a que ya se confirmó el caso en un laboratorio y empezamos a hacer retroceder que se puede hacer, y ese es el rastreo de casos, eso va indicado. Si el paciente tiene síntomas, hay que ver, el caso fue detectado 21 días después del vuelo, ¿ya? O
o antes, ¿ya? Si fue detectado antes, hay que ver estas dos cosas. Se trata de un caso sospechoso de ébola Marburg o de fiebre Lassa. ¿Y fiebre Lassa qué es para sospechar? Ha habido exposición de fluidos corporales durante el vuelo, porque generalmente el contacto es más directo, ¿ya? Y que si no ha habido eso, no se rastrea. Y si ha habido, se va a evaluar completamente el caso, cada uno de ellos, o sea, cada contacto. Si el paciente no ha tenido exposición de esto, generalmente lo que se dice que las secreciones de ébola y Marburg incluso está en el sudor o en las secreciones, en todas las secreciones, saliva, sudor, orina y sangre, o sea, hay mayor riesgo de que pueda contaminar. Por eso que se tiene que hacer el seguimiento correspondiente de estos casos. ¿Qué se hace? Rastreo de todos los contactos, todos los pasajeros, la tripulación, los pasajeros que han estado en el asiento, al costado del asiento y detrás del asiento van a tener que ser seguidos y va a haber un equipo de limpieza de la plana del caso índice. O sea, es la actividad que se tiene que hacer durante los últimos 21 días para hacer el seguimiento de todos estos casos correspondientes. Y esta última lámina solamente ya para poder ver lo que se está haciendo y que se está tomando algunos ejemplos de todos los brotes para poder organizar los servicios y que tiene que ser particularmente en cada lugar y cada situación. Si un paciente tiene fiebre, hay que ver los ojos, como le estaba mencionando, la característica de las conjuntivas es muy importante para algunos screenings que se han hecho. Si tiene ojos rojos, o sea, inyección conjuntival y al menos un síntoma de sangrado, este paciente puede ser un caso de fiebre hemorrágica por ébola. Si este paciente no tiene un signo de sangrado, pero tiene 3 signos de no sangrado que les he mencionado, náuseas, vómitos, el anterior, este paciente puede ser un sospechoso de fiebre hemorrágica. Si no tiene esos síntomas de no hemorrágicos, el caso solamente queda como caso probable y hay que esperar los resultados de laboratorio. Si el paciente no tiene ojos rojos, pero tiene fiebre, hay que ver si ha tenido contacto con un paciente con fiebre hemorrágica por ébola, porque también hemos mencionado que el paciente puede cursar sin fiebre o cuadros asintomáticos, y si tiene al menos 6 síntomas no hemorrágicos, ese paciente sigue siendo sospechoso de fiebre hemorrágica, y si no tiene 6 signos no hemorrágicos, sigue pasando como caso probable y hay que esperar los estudios correspondientes. Y en los casos probables, bueno, y si el contacto no tiene antecedente de un contacto con fiebre hemorrágica y tiene al menos 8 signos de no hemorrágicos, 8 signos no hemorrágicos, ese paciente también pasa como sospecha clínica de fiebre hemorrágica. Y esto es muy importante para poder distribuir de acuerdo a las salas y cuánto tiempo lo voy a observar en el paciente. Eso es lo que quería compartir dentro del update de lo que es ébola, y probablemente más adelante vamos a tener las respuestas correspondientes a todas las interrogantes que se puedan dar en este momento, porque ahorita vamos a ver la parte de lo que es laboratorio que siga a la siguiente ponente. Sí. Gracias. Muy bien, fue la presentación entonces del doctor Fernando Donaire Toscano, quien habló sobre la situación del ébola, emergencia de salud pública. Rápidamente vamos a entrar entonces al siguiente tema, es diagnóstico del ébola por el Instituto Nacional de Salud. La tecnóloga médica Jessie Paricolki del Centro Nacional de Salud Pública ya está con nosotros. Vamos a recibirla con fuertes aplausos, por favor. Buenas tardes. Bueno, para mí también es un gusto compartir con ustedes todo este proceso de implementación que hemos hecho con el diagnóstico de ébola. Como lo dijo el doctor Donaire, esto es también una revisión que nosotros hemos tenido, ha sido una revisión bibliográfica, hemos hecho todo el equipo en este caso de laboratorio, hemos estado trabajando para realmente estar preparados como país, tener esta capacidad de respuesta como Instituto Nacional de Salud. ¿Okay? No es mío. A ver, de repente, sí, ¿quién me ayuda con la presentación, por favor? Lo que nosotros vamos a ver en esta presentación es un poco también vamos a ver la situación actual de los casos del ébola, vamos a ver cómo hemos ido desarrollando este proceso, si estamos preparados, porque no solamente es un trabajo de instituto, ¿no? Es un trabajo de diferentes instituciones
que desde la alerta que salió el 8 de agosto por la Organización Mundial de la Salud, nosotros como país debemos tener toda esta parte implementado. Bueno, yo primero quiero dejarles con un video de reflexión, realmente lo que está pasando, porque una cosa es tener implementado, tener unas instalaciones adecuadas, guardar las condiciones de bioseguridad, pero otra cosa es estar en terreno. Realmente yo quiero ver, esto es un video corto, realmente para ver cómo está la situación dentro del África Occidental. Por favor, el video. No, en el igual. Por favor, ahí. Es el vínculo. Alors que de nouveaux cas d'Ebola ont été confirmés dans plusieurs villes de la Guinée, notamment dans la capitale Conakry, le pays fait face à une épidémie sans précédent. Les autorités sanitaires guinéennes chiffrent le bilan actuel de l'épidémie à 122 patients suspects et 78 décès. D'autres cas, suspects ou avérés, ont été relevés en Sierra Leone et au Libéria. Ces dernières années, MSF a été impliqué contre presque toutes les épidémies déclarées d'Ebola. Mais la virulence de la souche et la répartition des cas dans plusieurs régions compliquent le travail des équipes. On est confronté à une épidémie d'un type qu'on n'a jamais vu, une ampleur qu'on n'a jamais vue, par la répartition du nombre de cas sur le territoire. Il y a eu des cas à Zérécoré, des cas à Macenta, des cas à Kissou, maintenant à Conakry. Ça nous complique énormément la tâche. Les autres épidémies étant beaucoup plus concentrées que celles auxquelles on est confronté actuellement. MSF a monté 2 structures de prise en charge des malades à Guékédou et Macenta, en Guinée forestière, et renforce l'unité de l'hôpital de Dunga à Conakry. Toute personne qui s'occupe des patients infectés doit appliquer des règles de protection strictes, porter une combinaison imperméable, des gants, un masque et des lunettes de protection, et rester très vigilant dans les actes de soins. Des sas de décontamination sont installés entre les malades isolés et l'environnement extérieur. On est confronté à la souche la plus agressive d'Ebola, la souche d'Aïr. C'est une souche qui tue plus de 9 personnes sur 10. Il n'y a pas de traitement, donc on a un médicament qui tue spécifiquement le virus. Notre action vise à les rendre plus forts, à faire en sorte que leur corps ne soit pas déshydraté, afin qu'ils arrivent à produire des anticorps qui nettoieront alors le virus de leur corps. Les équipes de MSF n'ont d'autre choix que de s'attaquer aux symptômes pour tenter de réduire la très haute mortalité de l'Ebola. Elles perfusent les patients déshydratés par les diarrhées et vérifient qu'ils ne soient pas atteints d'autres maladies, comme le paludisme ou une infection bactérienne. Les personnes qui ont des pertes de conscience et saignent abondamment sont des cas désespérés. Des soins palliatifs leur sont alors apportés, notamment en soulageant leur douleur et en leur permettant de mourir dignement. On est les seules personnes en contact avec eux physiquement, donc on essaie de les toucher beaucoup aussi. C'est un contact physique, parce que là ils sont vraiment seuls, personne ne les touche, c'est difficile. La priorité des équipes sur place est d'identifier les cas suspects et de les isoler. C'est le seul moyen de cacher une transmission du virus. Une des activités des équipes de MSF est donc de surveiller toutes les personnes ayant été en contact avec des malades, suspects ou confirmés. Il faut aussi informer les communautés touchées sur la maladie et sur les précautions à prendre pour limiter le risque de contamination. MSF continue de renforcer ses équipes. Une 60aine d'expatriés expérimentés dans la réponse aux épidémies de fièvre hémorragique seront désormais répartis entre Conakry et le sud-est du pays d'ici la fin de semaine. Par ailleurs, plus de 40 stocks de matériel ont déjà été acheminés par avion pour tenter d'enrayer le plus rapidement la contamination. Okay. Bueno, es un video corto un poco para llevarnos a la realidad que está viviendo este continente, con estos 5 países que están reportando los casos, ver que realmente son varias instituciones que están trabajando. Nosotros como país hemos tenido brotes, pero no pues con esta letalidad. Tenemos la experiencia de repente con brotes de dengue, hemos tenido brotes de fiebre amarilla. Nuestro laboratorio, que es el Laboratorio de Referencia Nacional de Metaxénicas Virales, trabajamos con dengue, ahora estamos con el tema de chikungunya, tratando de cuidar, en este caso tenemos ya casos importados, pero todavía no tenemos los casos autóctonos, entonces sí tenemos todos los determinantes para el tema de chikungunya. Tenemos las condiciones del vector, tenemos el factor clima, la conducta, el comportamiento humano, pero como ya lo mencionó el doctor Donaires, el riesgo realmente de que llegue el ébola es bajo, pero siempre hay un riesgo. De todas maneras hay que cuidar, nosotros no solamente cuidamos a nivel de, en este caso de Lima,
que tenemos que cuidar el aeropuerto, tenemos puerto, tenemos muchas regiones que tienen aeropuerto, tenemos vuelos que llegan de otro país, Iquitos llega un vuelo directo de Panamá. Entonces, no solamente tenemos que estar preparados a nivel de Lima, ¿no?, sino que también se tiene que estar descentralizado. Bueno, entonces vamos de lleno ya a desarrollar el tema. Okay. Entonces, el virus del ébola, ¿qué es lo que provoca en el ser humano? Provoca la enfermedad por el virus del ébola. Esta ha sido descrita por primera vez por el doctor David Finkes en el año de 1976, donde la tasa de letalidad fue bastante alta, el 90%. ¿Okay? El nombre, ya también en la exposición anterior lo tocaron, porque proviene del río Ébola, porque fue lo que fue anteriormente Zaire, en Yambuku, lo que es ahora la República Democrática del Congo. Estos datos de la OMS están actualizados hasta el 22 de septiembre, nos reportaban 5.864 casos, 2.811 fallecidos, distribuidos en más de 60 lugares. Muchos de ellos difícil al acceder a la zona. Entonces, también este mapa, quisiera que lo vean, es bastante interesante porque si ustedes ven el lado izquierdo, miren las zonas afectadas, tenemos acá todas las áreas afectadas. El brote de ébola de África Occidental empezó en estas dos ciudades, en estas dos zonas, Guéréko y Macenta. Y estas que están sombreadas en azul son los lugares que están reportando la mayor cantidad de casos. Nos trasladamos al mapa y vamos a ver los laboratorios que están en terreno son los que están resaltados en verde. Los laboratorios nacionales, acá en estos laboratorios de terreno están trabajando CDC, Médicos Sin Fronteras, hay muchas organizaciones que están apoyando, tenemos los centros de tratamiento, de repente los de tratamiento ambulatorio que también se han implementado, tenemos los hospitales que son los de referencia. Entonces, fíjense, mire cómo está acá Guinea, Sierra Leona, Liberia, todas las zonas que están afectadas, ¿no? De repente, con la proyección que se dice que vamos a tener una mayor cantidad de casos, porque si comparamos en las últimas semanas cómo ha estado el incremento de los casos, vamos a ver lo que sucede, ¿no? Acá vemos todos los meses cómo se ha ido incrementando. Fíjense cómo se ha disparado desde los meses de enero, febrero a la fecha. ¿Okay? Acá también tenemos reportados los casos, que estaba actualizado hasta el 22 de septiembre, pero la de ahora, el último reporte, fíjense en 3 días cómo ha cambiado la situación de casos, de 5.864 casos a 6.263. Y los confirmados por laboratorio, son un 57% de todos los casos que confirmamos con las pruebas de laboratorio. Por eso es importante realmente tener el diagnóstico a la mano, porque en esta zona como África ya lo hemos visto que no solamente tenemos ébola, sino tenemos también Marburg, de repente otros arenavirus como es Lassa, ¿okay? Pero también lo que nos llama bastante la atención los trabajadores de salud, que ese es el personal que está expuesto, los casos, que 348 han desarrollado la enfermedad y los fallecidos, tenemos 186 fallecidos. He tratado yo un poco de revisar más bibliografías sobre si el personal que está en laboratorio realmente está dentro de esta tasa de letalidad, pero realmente no he encontrado ningún dato realmente que me pueda confirmar si hay personal también de laboratorio, pero todo es personal de salud. El personal que ha estado expuesto, 6.6% de la cantidad de fallecidos representa el personal de salud. Vamos a entrar un poco más viendo ya dada la situación epidemiológica, voy a entrar de lleno a lo que es el virus. La familia pertenece a la familia Filoviridae, es un filovirus, y en estos filovirus tenemos al Marburg, a cuevavirus también. El Marburg virus fue descubierto por primera vez en el año 1967. ¿Por qué filovirus este grupo? Porque los filovirus tienen unos filamentos, por eso han sido denominados dentro de este grupo como fiebres hemorrágicas también. ¿Okay? Pertenecen al género Ebolavirus, es un virión de forma, como ya les dije, filamentosa, una cadena de RNA sentido negativo, ¿okay? Que puede medir de 800 a 100 nanómetros, su replicación es en 8 horas y la longitud del virus, del virión, puede variar.
que puede llegar hasta 14.000 nanómetros. Tiene un diámetro de 80 nanómetros. Tenemos acá la nucleoproteína, una nucleocápside. ¿Okay? Nosotros vamos a tener acá, en este virus, vamos a tener 7 genes, 7 proteínas. ¿Pueden ver el puntero? ¿Ven el puntero? ¿No tendrán otro puntero? No podemos ver. Acá. Okay. Entonces, en esta proteína de la nucleoproteína tenemos 7 genes. ¿Okay? Tenemos la nucleoproteína, la BP35, la BP40, pero realmente lo que llama la atención en la respuesta inmune es la BP35 y la BP24. Juegan un rol importante. Justo yo también trataba de revisar más bibliografía y decía que la BP35, que es la proteína que hace el contacto con la célula al momento del ingreso a la célula, se enmascara y hace que empieza a replicarse, pero no hace que la célula lo reconozca. Por eso que es la letalidad tan alta del paciente y por eso que también en los tipos de tratamientos, el tratamiento que están buscando, que es el ZMac, están con el TK ébola, realmente no ha sido efectivo acaba de fallecer el otro caso de España, ¿okay? Pero sí funcionó de repente ese tratamiento en los dos colaboradores que también eran del personal de salud. Y ellos sí, evolucionaron bien. Pero ¿qué pasó en las 2 personas españolas que, tuvieron el mismo tratamiento? ¿Okay? Pero entonces mucho tiene que ver también el rol de esta otra proteína, la BP24. Lo que hacen es inhibir el interferón y la respuesta no llega a manifestarse. Entonces, cuando empieza recién a haber una respuesta inmune, ya es tarde, el virus está totalmente replicado. Como ustedes ven acá, esta fotografía, que es una microscopía electrónica, ven la célula infectada por el virus y miren la replicación viral. Cómo es tan rápido la replicación del virus que llega en 8 horas. Entonces, estos 7 genes, esto está descrito por un científico Sánchez en 1993, secuenció el genoma del ébola, y este orden de genes es como él lo determinó dentro de su estudio. Y hemos visto también en la ponencia anterior el virus del ébola, cómo es el periodo de incubación, cuántos días, se dice que varía de 2 a 21 días, pero hay un promedio de 5 a 10, otros dicen que va de 5 a 7, pero se propaga dentro de la población humana por el contacto de fluidos. También hemos visto que realmente la carga de virus en los fluidos es alta. Se dice que en fluidos como el semen, que puede durar hasta 101 días podemos aislar el virus. ¿Ok? En sangre, el nivel de suero podemos tener un ARN en 10 días, ¿no? Pero en este tipo de aislar el virus en estas secreciones, van a haber estudios, vamos a ir viendo estudios, cómo vamos midiendo todos los días la presencia del virus en los fluidos de las personas. ¿Okay? El contacto, no existe riesgo de transmisión durante el periodo de incubación, eso es lo que nos dicen, pero en una última revisión de la New England Journal of Medicine, que es reportada en agosto del 2014, de este año recién, se reportó, estaban haciendo seguimiento a las personas de contacto y pudieron determinar a través del diagnóstico molecular en una persona que estuvo en contacto pero no tenía síntomas un día antes la presencia del virus. ¿Okay? Entonces varía, ¿no? Porque siempre dicen, no, mientras la persona no tenga la sintomatología y los signos clínicos, yo no voy a poder ir. Pero en este estudio lo que ellos hicieron a todos ese personal de contacto que tuvieron, le hicieron el diagnóstico y uno reportó que sí tenía el virus. ¿Okay? Los reservorios también lo han visto, los reservorios naturales, tenemos a los murciélagos frugíferos, tenemos también hospederos, pero los hospederos también, así como son los chimpancés, este tipo de chimpancés, macacos, los babuinos, los puercoespín, los roedores, también son afectados igual que el humano, más que todo por el tipo del ébola resto, que es el que